Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el derecho al voto de la mujer en México. Y para ello tenemos un invitado especial al cual le vamos a realizar una entrevista. Él es Rodolfo Oliveros, profesor de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y militante de la Juventud Comunista de México y del Partido de los Comunistas. Él a lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos en pro de la mujer para abolir la desigualdad de género. Estoy muy emocionada de tenerlo en este espacio, pero antes de empezar con la entrevista, quisiera saber, Rodolfo, un poco más acerca de lo que haces, del partido comunista en el que estás, así como también de tu papel y tu desempeño como militante en la Juventud Comunista. No sé si nos puedas dar un poco de información, claro, si se puede. Hola, claro que sí. Pues tanto el Partido de los Comunistas como la Juventud Comunista de México son organizaciones de izquierda que principalmente pues luchan por la transformación de México, por la construcción del socialismo y acompañan las luchas de los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Y pues apoyamos y tratamos de solidarizarnos con luchas de los pueblos, de las comunidades, de los barrios y pues tratar de llevar un proceso de concientización sobre la situación social que vivimos en el país y pues en el mundo entero. Muchas gracias, Rodolfo, por el contexto que nos has brindado y también por pues darnos un poco de información. Ahora bien, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo crees tú que cambió el rumbo de la participación política en México desde que se le otorgó a la mujer el derecho al voto? Bueno, con respecto a la pregunta que me haces, ¿cómo cambió el rumbo de la participación política a partir de el derecho al voto de la mujer? Pues creo que fue un proceso muy importante, aunque en ese inicio fue principalmente para las mujeres urbanas. Y aquí habría que distinguir, y bueno, a mí me interesaría que esta parte fuera también muy importante, y es que la participación política de las mujeres siempre ha estado más allá de la participación en espacios, digamos, oficiales o que pertenecen al Estado. La participación política de las mujeres siempre ha estado presente en las comunidades, en las colonias, en los barrios y siempre ha tenido un papel muy importante. Ahí pues podríamos claramente recordar el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana, solo por mencionar ese caso en específico. De acuerdo, muchas gracias. Ahora bien, ¿qué diferencias han sido notables en la vida de las mujeres desde que han podido participar en asuntos políticos y públicos? Pues yo creo que la diferencia fundamental está en el acceso a ciertos cargos de representación, a conseguir ciertas reformas a nivel legislativo y ciertos derechos también a nivel legislativo, digamos eso en la parte formal. En realidad yo creo que lo más importante es que esos reconocimientos que se han dado en las legislaciones, esos reconocimientos en el derecho al voto, en realidad han sido resultado y han sido también un punto de llegada de procesos mucho más amplios de participación política de las mujeres fuera de los espacios oficiales, a partir de su participación en luchas obreras, en luchas campesinas, en la reivindicación del feminismo, desde aquellos entonces. Es decir, creo que la lucha de las mujeres rebasa por mucho estas concesiones que se han hecho desde el Estado y en realidad, más que concesiones, yo lo vería como logros alcanzados por las mujeres en el proceso de lucha que rebasan por mucho los espacios oficiales. Ahora bien, remontándonos un poco en el pasado, ¿tú consideras el impedimento que tenía la mujer para poder votar como un acto machista o simplemente como una regla política de aquel entonces? Bueno, yo creo que eh, la prohibición, el impedimento que había del derecho al voto por parte de las mujeres, pues está en el centro, en el corazón de la democracia liberal en el Estado moderno contemporáneo, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y bueno, ahí tenemos que recordar que la democracia siempre se cita y se utiliza el referente griego de la democracia, pero justamente pues en la democracia los ciudadanos solamente eran aquellos hombres propietarios, pero las mujeres y los esclavos eran excluidos precisamente del derecho al voto. En ese sentido yo creo que
Esta exclusión responde a la estructura patriarcal que está en la base fundamental de la democracia liberal como la conocemos hoy en día, y en ese sentido la lucha de las mujeres va o debería ir mucho más allá de conseguir ciertos espacios en este sistema que tiene, digamos, en el centro justamente esta estructura patriarcal como forma de entender la forma de hacer política. Muchas gracias. Ahora bien, desde tu perspectiva, ¿qué cambios políticos se han visto reflejados en la sociedad desde que la mujer ha tenido la participación política? Pues yo creo que los cambios que ha habido en el país tienen que ver con una transformación de las estructuras de parentesco, con las estructuras familiares. Las familias han cambiado. Las mujeres han podido acceder a cargos del servicio público, aunque eso no necesariamente se ha reflejado en la conquista de derechos para las mujeres. Creo que más bien las libertades que se han logrado conseguir se han conseguido desde la lucha de las mujeres fuera de los espacios del Estado, donde han logrado conquistar espacios dentro de los movimientos sociales, dentro de la opinión pública, dentro de los espacios académicos, dentro de las organizaciones campesinas, indígenas, y se han logrado posicionar ahí, logrando construir esos derechos que están pidiendo que sean reconocidos por el Estado, pero que en los hechos ya están construyendo desde su propio caminar desde abajo. ¿Tú consideras que las marchas y las protestas que realizaron las mujeres mexicanas en el año 1955 con el fin de conseguir votar en las elecciones fueron el comienzo del feminismo? No, yo creo que el feminismo en general y el feminismo en México, no solamente entendido como ese movimiento de mujeres que digamos que explícitamente se reivindican como feministas, no comenzó con la lucha por el voto, sino comenzó desde mucho antes. Desde mucho antes la lucha de las mujeres campesinas y de las mujeres trabajadoras han luchado por derechos específicos, y es una historia mucho más larga, una tradición de lucha anterior a la lucha por conquistar el derecho al voto. Basándonos en el presente, ¿tú crees que actualmente hay igualdad de género en México en la participación política? Yo creo que actualmente no hay igualdad de género en la participación política de las mujeres. Sigue reinando, digamos, un sistema basado en el patriarcado y un sistema capitalista que van de la mano, y difícilmente pues, se puede construir de manera plena un sistema de equidad que supere la división jerárquica de género. Sin embargo, creo que hay muchos espacios que se han construido desde la sociedad civil, desde los pueblos y las comunidades, donde esta situación es distinta. Desde el Estado esto no ha cambiado demasiado, pero sí desde otros espacios políticos, como en las autonomías indígenas o en algunas organizaciones, aunque esto de todas maneras no deja de ser un proceso pendiente, porque tampoco es un proceso acabado donde se haya llegado plenamente a la igualdad de género. De igual manera, esta pregunta es situándonos un poco en el ahora. ¿Consideras que el liderazgo y la participación política de las mujeres están en riesgo por las barreras y obstáculos que atraviesan? Sí, creo que efectivamente las barreras impiden la plena construcción de la equidad de género y un sistema equitativo que no esté basado en la opresión ni en la discriminación de género, no solamente con respecto a las mujeres, sino con respecto al género en general. Entonces sí, yo creo que ponen en riesgo, porque por mucho que se pueda avanzar en una lucha, siempre hay posibilidades de que los sectores más retardatarios de la sociedad que quieran regresar al viejo status quo, donde se impone la dominación masculina y el patriarcado como forma dominante y cotidiana de la vida, siempre pueden recuperar esos espacios. Por eso la lucha tiene que ser un proceso continuo y que tiene que mirar en distintos horizontes. De esta pregunta ansío mucho la respuesta para ver cuál es tu iniciativa. ¿Qué idea implementarías para recordar el día en el que la mujer tuvo la oportunidad de emitir su voto por primera vez, con el fin de conmemorar este suceso tan importante? Bueno, yo creo que la mejor conmemoración que se puede hacer de
de la conquista de derechos por parte de las mujeres y en general por parte de los movimientos sociales y de los movimientos populares, es mantener la lucha, mantener las reivindicaciones y salir a... No es salir a marchar, no es salir a hacer discursos, sino justamente continuar y mantener vivos los procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres, vivas las formas organizativas de lucha de las mujeres, vivas, y recordar también a todas las mujeres que han sido asesinadas en ese proceso de lucha, pero además en el contexto de los feminicidios que vivimos en México. Creo que mantener la lucha es también recordar a todas las compañeras en este proceso. Esta pregunta también tiene algo de trascendencia y bueno, con el fin de reconocer la importancia que tiene la mujer como parte de los asuntos públicos y políticos, ¿cómo crees que sería la política sin su participación? Pues yo creo que sería un sistema donde la mitad de la sociedad queda excluida de las decisiones públicas, pero de igual forma, eso a lo que nos llevaría sería a una forma Estado en la que los hombres imponen su punto de vista basados en la dominación de otras partes. En ese sentido, no podría ser una política que viera por el bien común, sino solamente por una parte de la sociedad imponiéndose sobre la otra. Eh, y aunque eso pasara, digamos, en las esferas estatales, yo creo que las mujeres seguirían construyendo política desde afuera de ese espacio. Bueno, pues llegamos a la parte final de la entrevista. Rodolfo, te agradezco demasiado el tiempo que nos brindaste para contestar estas preguntas. De igual manera, espero un día nos puedas invitar a tu organismo en donde militas y con gusto asistiremos para darnos cuenta de este grupo que tiene una visión diferente de las cosas. Bueno, espero que te sirvan las preguntas, bueno, las respuestas más bien, y pues mucha suerte con tu trabajo. Un abrazo.